Entonces, el objetivo de la clase de hoy día va a ser avanzar los equipos de cambio de presión, ¿sí? Los equipos de cambio de presión, compresores y sistemas de compresión multietapas, que también tenemos bombas, expansores y válvulas de expansión, ¿vale? En sí, digamos, estos equipos ya los hemos visto, pero vamos a ver un poco más detallado, por ejemplo, el uso de curvas de operación, ¿sí? La clase de hoy día, digamos, se va a tratar de terminar todos estos cuatro eh, puntos, ¿sí? Ahora, hay una cosa que es también importante, que espero que se esté escuchando, que... Ahí creo que está mejor. Hay una cosa también que es importante, el hecho de que, obviamente, cuando hablamos de bombas y demás, también estaríamos relacionándolo con sistemas de tuberías, ¿no? Pero hoy día no vamos a hacer los sistemas de tuberías completos, o sea, no vamos a hacer los sistemas de tuberías, lo vamos a hacer después. Primero quiero llevar lo que es los equipos en sí, su dimensionamiento, para después llevar lo que son sistemas de tuberías, ¿vale? Porque para sistemas de tuberías no solamente tenemos las tuberías normales, tal vez ahorita lo vamos a ver, digamos, cómo poder hacerlo de forma rápida, pero también tenemos otras extensiones en cuanto a las tuberías, ¿sí? Tenemos el PAVSys, por ejemplo, que es una extensión, igual que la extensión Olga, que son herramientas para eh, trabajar mejor, digamos, o para poder modelar mejor o de forma más completa un sistema que involucre transporte de fluidos, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver el avance, cómo vamos a ir y si ya tenemos tiempo, digamos, que yo creo que sí, vamos a poner unas cuantas tuberías y después obviamente lo vamos a detallar, ¿sí? Porque el objetivo en sí es avanzar los equipos en cuanto a dimensionamiento, en cuanto a sistema de compresión multietapas y posteriormente avanzar transferencia de calor, ¿vale? Ahora, primero, ya hemos visto lo que son en las simulaciones abreviadas, como simular rápidamente válvulas y demás, pero no hemos visto, por ejemplo, de las bombas, las curvas de operación, que básicamente van a ser algo similares a cuando se modela un compresor, igual se trabaja con curvas de operación, ¿sí? No voy a ampliar esto. Si es que hay algún problema con el audio y demás, me dicen nomás. O si es que hay alguna pregunta, el chat está aquí. Y antes, digamos, de iniciar, voy a entrar a la simulación primeramente, ¿sí? Ay, es para el Diego. Voy a entrar a la simulación primeramente. Y voy a poner agua, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a añadir mi lista de componentes. Y voy a poner water. ¿Sí? Una bomba de agua principalmente. ¿Sí? Y para el sistema de compresión podemos trabajar con aire, porque básicamente es lo que vamos a hacer. Puede que lo hagamos aparte, puede que lo hagamos ahora, no, o sea, en la misma simulación, me refiero, no hay problema con eso. ¿Ya? A ver, lo hacemos. Lo pondremos ahora. Ahí. Aunque si hacemos compresores, expansores. Sí, lo pondremos ahora. Aire. Un paquete de fluidos que puedo usar, ¿no? Que tengo el estante de método y un tipo de proceso químico, ¿no? O también tengo otro, digamos, el tipo de componente y aquí me dice especial, solamente agua, agua ácida y demás. Podría haber seleccionado, si hubiera trabajado solamente con agua, podría haber seleccionado este, ASME Steam o NBS Steam, ¿no? Y fíjense si voy a especificar su modelo termodinámico, dice ASME Steam es un modelo termodinámico paquete de fluidos restringido solamente para un componente, agua, ¿no? Y igual NBS Steam, ¿no? Restringido solamente para un componente, agua. Vale, entonces,
Trabajaremos con agua en este caso. El aire lo voy a introducir después. El objetivo en sí de la clase es ver todo lo que es la columna de operación de bombas y compresores también, obviamente. ¿Por qué? Porque básicamente si yo sé uno, puedo hacer el otro tranquilamente en el programa. Y en cuanto a compresores, ver, por ejemplo, este proceso que es, bueno, no vamos a hacer todo el proceso, obviamente, vamos a hacer solamente este sistema de compresión de aquí abajo, de este proceso que es de producción de óxido de etileno. ¿Sí? Entonces, eso digamos para que ustedes vean o para que ustedes vean un caso de estudio ya de algunas cuestiones, ¿sí? Entonces lo voy a hacer aparte mejor. Ahorita, si hubiera seleccionado los dos, el paquete de fluido que podíamos usar tranquilamente era un NRTL, un Wilson, ¿sí? O tal vez, en este caso, para altas presiones, un Penn Robinson igual, ¿sí? Porque lo que más me puedo basar, si se dan cuenta, aquí en este punto, en el paquete de fluidos pueden decir, ah, es para ecuaciones de estado o es para modelos basados en los coeficientes. ¿Mm? Tenemos dos componentes únicamente, entonces podemos decir tranquilamente para ecuaciones de estado. ¿Y a qué me refiero con ese modelo? Me refiero al Penn Robinson y demás, ¿no? Penn Robinson, PDCB, todo eso. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ya podemos analizar. Pero vamos a hacerlo por separado. Sí, voy a hacer uno que sea solamente agua. Ya. Y voy a seleccionar Asmestin. ¿Sí? Si hubiera seleccionado el aire más, así repito, hubiera usado un paquete de fluidos basado en la ecuación de estado. Ahora, vamos aquí. Empezamos. Primero vamos a hacer lo que es la bomba y la curva de operación. ¿Sí? Curvas de operación de bombas. En esta parte ya estamos hablando de dimensionamiento. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner una corriente de agua, ¿vale? De agua a 25 grados centígrados y a una presión de 1 atmósfera. Y voy a poner, obviamente, la composición del único componente. Ok, ¿sí? Y el flujo ahorita lo voy a dejar en blanco. ¿Sí? Bueno, voy a poner un flujo arbitrario. Por ejemplo, 40 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Y lo que habíamos visto en la anterior es lo siguiente, ¿no? Yo conectaba, entrada, salida y la energía, ¿no? Nada más. Uno, dos, la corriente de energía y decía cuánto quiero que sea su presión de salida, ¿no? Por ejemplo, 4 atmósferas. Y con eso ya estaba todo, ¿no? Eso es lo que necesitaba, hemos visto en la simulación rápida. Pero, ¿qué más podemos ver aquí? Primeramente, si ustedes quieren ver con qué fórmula está trabajando o con qué fórmula está hallando la potencia, podemos verlo aquí en el index, que la potencia está trabajando con una fórmula en específico, ¿no? Aquí tengo la potencia ideal, ¿no? Requerida. Flujo másico y demás. Entonces, todas estas ecuaciones nos pueden ayudar a calcular manualmente y salen los mismos valores, por si acaso, ¿sí? Fíjense, potencia requerida ideal, presión de entrada, presión de salida, flujo y densidad. Y si se dan cuenta, en este punto, para calcular la potencia de la bomba, yo no necesito el sistema de bombeo. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa cuando conectamos solamente esto, es calcular la potencia en función a la presión, al cambio de presión, ¿sí? Es decir, tengo todo el balance de energía, todo el balance de energía mecánico
y solamente voy a tomar en cuenta el aporte del cambio de presión. ¿Sí? Así que eso es algo, digamos, que tienen que considerar ustedes. Si ustedes quieren hacer un sistema de bombeo ya más desarrollado, van a tener que tomar en cuenta que la potencia de la bomba solamente va a tomar en cuenta la presión de entrada y presión de salida. Si nosotros ponemos las tuberías aquí, tubería de entrada, tubería de salida, si queremos ver la potencia y calcular manualmente, tenemos que tomar en cuenta las tuberías de entrada y salida. ¿Ya? Vamos a terminar, digo, vamos a hacer eso en un ratito para que vean más o menos cómo es. ¿Vale? Entonces, eso principalmente, ¿sí? Así en resumen, ya tenemos una ecuación basada solamente en el cambio de presión. Segundo, vamos a lo que es el dimensionamiento, que ya, digamos, les puede interesar a muchos. Eh, Aquí tengo conexiones, parámetros, curvas y demás. ¿No? Fíjense, tengo algunos coeficientes que yo puedo añadir directamente a B, C, D, E, bueno, hasta F, para calcular la carga de, en metros de la bomba según los coeficientes, ¿no? Si yo, por ejemplo, he hecho una regresión o tengo estos coeficientes hallados experimentalmente, yo introduzco los coeficientes y ya mi bomba va a trabajar en función a esto, ¿vale? Pero quizás lo más común es en la parte de rating tener curvas de operación de bombas, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poco de teoría, un poquito de teoría para que entendamos bien, ¿sí? Esto es una bomba que solamente si ustedes tienen un proceso pueden poner presión de entrada, presión de salida. Pero el programa, aparte de usarlo de esa forma, también lo podemos usar como para diseñar el equipo o comprobar que el equipo que tengamos puede servir, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos aquí. Tengo la curva de operación de la bomba, ¿no? Bueno, es una descripción de una bomba de agua, ¿no? Una placa de datos que hay en varias bombas que, bueno, no solamente de este tipo, algunos tienen diferentes valores, tienen Hmax, Hmin, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, digamos, ¿sí? Un ejemplo. Donde aquí podemos ver, tenemos el caudal máximo, la altura máxima, succión, el diámetro, bueno, el tamaño en sí, las revoluciones por minuto, el voltaje, la frecuencia, este es el tamaño del diámetro del impulsor. Ahí. Tengo aquí la frecuencia, ¿no? La capacitancia, la potencia, y aquí tengo el IP, que básicamente es el índice de protección de la bomba, ¿no? El IP es el índice de protección de la bomba, donde el primer número, si es que lo pueden ver aquí, bueno, tengo esta tablita que nos ayuda bastante, quizás algunos ya lo conocen, nos ayuda a ver diferentes operaciones de bombas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 44, significaría que esta bomba tiene protección contra cuerpos de sólidos de tamaño superior a 1 milímetro. Y si dice 44, o sea, el primer 4 va a ser por la protección contra cuerpos sólidos y el segundo 4 por la protección contra salpicaduras de agua. ¿Vale? Entonces, esto, digamos, es algo aparte, ¿no? Que es para los datos de una bomba. Pero obviamente, eso ya, digamos, son características, ¿sí? ¿Vale? Lo que vamos a usar principalmente son estos, el caudal máximo y el H máximo, ¿vale? Y también las revoluciones por minuto. Hay algunas placas de datos que no tienen dos rangos de caudales. Por ejemplo, dice caudal de tanto a tanto y altura H max de tanto a tanto. En este caso, el H, la altura, es una forma de expresar la carga de la bomba, ¿no? La carga de la bomba. En estas curvas de operación, la presión se va a medir en carga en metros, ¿vale? La presión se va a medir en carga en metros. Entonces, para entenderlo de mejor forma, ¿sí? Aquí tenemos varias características. Y si yo tomo en cuenta la operación, voy a ver aquí, por ejemplo, Q máximo 110 y H máximo. ¿A qué se refieren eso? Se refieren a los valores de, este es el gráfico por si acaso, altura caudal, ¿ya? Uy. Altura
que básicamente es la presión expresada en carga en metros y caudal, ¿no? Y la bomba tiene este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos de operación son propias, digamos, del fabricante, que lo que hace es, bueno, lo que debería hacer es darte las curvas de operación de la bomba para poder trabajar de mejor forma, ¿no? Y si se dan cuenta que tengo que altura y caudal. Y una forma de explicar lo siguiente, por ejemplo, esta curva representa la velocidad de 3.450 revoluciones por minuto o una velocidad en específico. Y para tal galones por minuto se tiene tal altura en pies, ¿sí? Esta curva, esa parte ya lo he sacado solamente para ejemplificar, no es de esto, es que para ejemplificar, para que entiendan, digamos, cómo operan estas curvas de operación o cómo se entiende, ¿sí? Quizás algunos ya lo han visto, quizás algunos no, pero básicamente es eso. Para un calor determinado, voy con la curva de operación que corresponde a la velocidad y de ahí voy a la altura en metros, o la carga en metros, mejor dicho, que representa la presión. Ahora, nosotros tenemos que saber introducir estos datos, ¿sí? Más que todo, ¿para qué? Si nosotros, por ejemplo, adquirimos una bomba, adquirimos uno de estos, ¿sí? Ya para simular el sistema, si yo quiero saber si está bien lo que he adquirido, si me va a funcionar y demás, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar primeramente la operación, ¿vale? Tenemos que verificar la operación. Y ahí, digamos, podemos hacer, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí tengo unos datos, ya, unos datos que me ha podido pasar un compañero de algunas curvas de operación que tenía de algunos compresores y bombas, ¿vale? Donde, por ejemplo, yo tengo aquí la capacidad en metros cúbicos, la cabeza de la bomba, que básicamente es la carga en metros, ¿sí? Para diferentes tamaños de impulsor. Y aquí, si se dan cuenta, un tamaño de impulsor representa ¿qué? Una velocidad. Y también tengo las eficiencias. Entonces, ¿qué significa? Que si, digamos, ustedes adquieren una bomba y les llega con las curvas de operación, nosotros tenemos que saber introducir esto al programa. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque van a ver que para el compresor, igual se introducen algunas curvas, igual en el dimensionamiento se introducen curvas de operación, ¿no? Añadir curvas. Así que si es que, digamos, lo aprendo para uno, va a ser bastante útil para el otro. ¿Vale? Entonces, de eso se va a tratar la clase de hoy día de los equipos de cambio de presión. Si es que tienen alguna duda, pregunta, ya saben, por el chat nomás. Y vamos a empezar con lo que es los gráficos de operación. Ahora, sí, para dar un pequeño respiro. Para los gráficos, ya tengo esto, el rating, y voy a ir a añadir curva. Y puedo añadir varias curvas, ¿no? Obviamente, mientras más curvas yo pueda añadir, va a ser mejor. En este caso voy a añadir cuántas curvas tiene este Excel. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 curvas de operación. ¿Vale? Ahí está. Y vamos a ir copiando los datos. ¿Vale? La capacidad de 0 a 110 para una curva, lo voy a copiar. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo esto, lo he copiado nomás. Han visto de la hoja de cálculo, lo he seleccionado y lo he copiado y automáticamente está todo. Voy a poner primero el de 241.3, es decir, de 2900 revoluciones por minuto. Esto no es todo 2900, creo que son diferentes. Aquí está algo raro, de un momento. Esto debería ser menor, ¿sí? Esto, por ejemplo, debería ser 2750. No sé por qué está 2900. Ha habido un error.
1800, 1000, por ejemplo. 1200. Sí debería ser. Diferentes velocidades de operación. Ya el hecho de que todo esté 2900 quizás ha sido un error, ya, pero esto es representativo. Lo voy a copiar todo lo que es la carga. Y la eficiencia. Obviamente todo para el mismo, ¿no? Para el mismo. Uy, lo he copiado mal esto, che. Lo he copiado mal esto. Sí, lo vamos a volver a copiar. Ahora sí. Y esto es para unas revoluciones de 2900 revoluciones por minuto. ¿Ya? Voy a tratar de copiar los más rápido posible toditos. ¿Sí? Voy a copiar esta hasta 100. Copiar. Este voy a hacer la copia del segundo. Y lo mismo con la eficiencia. Ya, y esto va a ser 2500 o 2700. ¿Sí? Siguiente, así. Ahora, si en el caso de que no lleguen las curvas de operación o que no lo tengan, digamos, ahorita vamos a ver cómo podemos generarlas de una buena forma para que ustedes puedan aproximarse lo más posible a sus resultados, mejor dicho. Tercero. Y uno más. El tercero. Podría inclusive hacerlo solamente con tres, ¿no? ¿Vale? Y esto es 2500. Ya está. 2700, 2500. Vamos a hacer con este. Vamos a hacer lo más rápido posible. Siento si solamente estoy copiando, pero hay que hacerlo. Ya. Y esto es para ¿cuánto hemos dicho? 1800. Ya. A ver, haremos con esas cuatro, ¿sí? Mientras más curvas, obviamente mejores. Bueno, mejor va a ser. Pero a veces solamente inclusive tenemos tres. Sí, yo recomiendo por lo menos que tengan tres. Igual van a ver que cuando generemos curvas de operación vamos a tener tres. Una de alta revoluciones por minuto, uno de medias revoluciones por minuto y una de bajas revoluciones por minuto. ¿Sí? Lo voy a borrar esto. Y vamos a ver aquí un gráfico de las curvas de operación, ¿no? Fíjense, quizás han visto alguna vez estos gráficos donde tengo la cabeza de la o la carga en metros de la bomba en función al caudal. Y fíjense lo que les iba diciendo, ¿no? Si vemos esto y comparamos con estos gráficos, tengo este tipo de curva. ¿No? La cabeza o la carga en función del caudal. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Hasta ahorita solo hemos introducido, ¿sí? Solo hemos copiado los datos del Excel. Nada más. Para que funcione tenemos que activarlo.
Y al poner activado me sale aquí sobre especificado. ¿Ya? ¿Por qué me sale sobre especificado? Porque en parámetros esta eficiencia está anotado. Esta eficiencia se tendría que calcular automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí tenemos, bueno, hemos introducido los datos de la curva y tenemos esta presión, ¿no? Esta presión y este flujo. Vamos a ir cambiando el flujo. Y fíjense aquí lo que dice. Me dice aquí abajo. Aquí abajo quiero los datos. No se puede hacer la regresión de la curva. ¿Por qué? Porque el caudal que estamos eligiendo seguramente no opera bien con estas curvas de operación que estamos trabajando, o la presión que estamos trabajando aquí de 4 atmósferas no es la adecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, esto tiene 1800. ¿No? Entonces, al seleccionar 1800, me dice a qué presión va. Si selecciono otra velocidad, 2500, me dice hasta qué presión llega, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una buena forma de nosotros comprobar la operación de nuestro equipo. Vamos a ver, vamos a poner una presión más alta, por ejemplo, voy a saber que no está reconociendo esa presión 7. Estamos con 7. Ahorita lo que está pasando es que con el flujo que tenemos, ¿sí? Con el flujo que estamos trabajando y con el rango de presión tenemos que ser consistentes, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí cuando he anotado un valor de 10, ya no me salían resultados. ¿Por qué? Porque básicamente la operación de la bomba, según las curvas que yo he introducido, no permiten que este flujo llegue a esta presión. Eso es en otras palabras. ¿Vale? Entonces es una buena forma de comprobar si el equipo que tenemos o si las condiciones que tenemos son buenas. Ahorita yo sé que para su máximo, que es 1800, ¿cuánto llega? Según su eficiencia y demás, hasta 6, ¿no? Si cambio aquí, no quiero ponerlo por todo lado, pero vamos a poner aquí, ¿ya? Si llego a cambiar el flujo, obviamente va a cambiar la cantidad, digo, la presión, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 20, ¿no? Ya tenemos diferente presión de salida. 40 vamos a poner, tenemos diferente. Entonces, digamos, aquí yo puedo ver cuáles son los flujos mínimos, los flujos máximos de los cuales que tengo que trabajar, la presión mínima, la presión máxima a la cual puedo trabajar, ¿sí? Hace ratos, por ejemplo, nos salía el error, entonces nosotros sabemos que la bomba no era la adecuada, ¿no? Y se dan cuenta automáticamente que se calcula la eficiencia y la potencia. Todo eso se calcula con el programa, ¿vale? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos ¿qué? Conectamos, ¿sí? Conectamos. Luego de hacer las conexiones, vamos al rating e introducimos los datos que tenemos en curvas de operación, ¿sí? Y ya depende, digamos. Nosotros podemos introducir la velocidad porque, por ejemplo, hay algunos equipos, algunas bombas que vienen con un regulador, ¿sí? En el cual, digamos, yo elijo el de alta revolución, de media revolución, de baja revolución. Es como seleccionar las curvas. Y yo ya tengo aquí mi flujo y lo que hago es, digamos, yo voy a poner en altas revoluciones por minuto, entonces yo voy a saber que esto va a llegar hasta ¿cuánto? Hasta 5.823.
Si bajo el flujo, si trabajo con menos flujo, voy a llegar hasta 6 atmósferas. Entonces ahí, digamos, es donde yo voy tomando decisiones sobre el proceso, ¿sí? Y ojo, por si acaso, ahorita solamente es esta parte. Si aquí lo aumento una tubería, va a haber una caída de presión en la tubería. Entonces, si hay una caída de presión en la tubería, ya voy a tener otra presión final, ¿no? Y ahí es, digamos, donde yo puedo ver que mi sistema de bombeo, o mejor dicho, mi bomba va a poder satisfacer las condiciones que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo quisiera que estos 30 metros cúbicos hora lleguen a su destino, que aquí va a estar, digamos, después de 10 metros, con una presión de 6 atmósferas, ¿no? Una presión de 6 atmósferas, obviamente por la caída de presión que va a haber en la tubería, ¿sí? Por la caída de presión que va a haber en la tubería, no va a poder pasar eso, ¿sí? Voy a añadir una tubería rápidamente para que ustedes vean eso. No se preocupen, eso de la tubería lo vamos a ver más detalladamente, ¿sí? Para añadir la tubería solamente pongo pipe segment, pongo la corriente de salida y una corriente de energía, ¿vale? Pipe segment, corriente de entrada, que ya lo tenemos, salida y energía. Vamos a poner 2, 3 y corriente de energía. Voy a ir a rating y en aquí voy a añadir segmento. Solamente voy a añadir una longitud. Por ejemplo, yo quiero que esta sea una tubería de 10 metros sin cambio de elevación y voy a hacer doble clic para elegir un diámetro. Por ejemplo, cédula 40 y aquí vamos a poner 450 milímetros de diámetro nominal. ¿Sí? Esto no se preocupen, ahorita lo vamos a ver bien detallado, ¿sí? Solamente quiero, digamos, demostrarles que también se va a modelar este tipo de sistemas. Y lo que les iba diciendo, ¿no? Aquí tengo una presión de 6 atmósferas y aquí tengo una presión de 6 atmósferas. Quizás en este caso la tubería no hay mucha caída de presión porque es muy baja la longitud y es muy alto su diámetro. Ya si tuviéramos una longitud mayor, tendríamos que ver cuál sería en este caso nuestra caída de presión según los diferentes diámetros, ¿no? Fíjense aquí, he cambiado el diámetro y la caída de presión es 6,017. ¿Sí? Esto de los sistemas de tuberías no nos toca todavía, pero a lo que me voy es lo siguiente. Para comprobar si el sistema o si la bomba, el equipo está bien, ya tenemos que poner su dimensionamiento en curvas de operación y si tenemos un sistema de tuberías, tenemos que ver que a la salida de todo el sistema de tuberías salga lo que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, eso digamos es una forma de trabajar, ¿sí? Teniendo todos estos datos que teníamos aquí. Estos datos. ¿Vale? Lo de las tuberías, vamos a verlo más detalladamente, no se preocupen en eso, solamente era una demostración. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ahorita vamos a ver. No sé por qué aparece o no aparece lo de abajo. Ya, seguimos. Por esto está. Ahora sí, ya. Ahora sí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si estamos bien. Solamente era esta parte la que tenemos que ver. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer este de aquí. Este de aquí. Por ejemplo, esta placa de datos no, no tiene curvas de operación, ¿no? Solamente me dice eso. Me dice calor máximo, caudal máximo y altura máxima. Y me da las revoluciones por minuto.
Entonces, en este caso, digamos, ¿qué puedo hacer yo para poder ver la operación y generar curvas? Vamos a hacer eso. Voy a crear otro aquí, otra corriente, y voy a poner agua. ¿Sí? Vamos a cambiar las unidades. Voy a cambiar las unidades aquí, a, a litros por minuto, ¿vale? A litros por minuto. Lo voy a cambiar las unidades. Vamos a poner set de unidades, el volumen. Este de flow, litros por minuto. Ok, vamos a ver si lo hemos cambiado. Este un error. He cambiado otra unidad. Este, no me aparece esto. Este gas, flow gas. Estás. Estaba aquí. A ver, flujo volumétrico. Volumen, flow. Solo tengo el volumen. Es que esto lo he cambiado. Y aquí está. Aquí está en litros por minuto. Está. Este es el que quería cambiar, pero no me está apareciendo. Lo vamos a poner este. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, 100 litros por minuto. Vamos a ponerlo pura agua. ¿Ok? Y las condiciones 25 grados centígrados y el atmósfera. ¿Sí? Ahí está. Aquí están mis 100 litros por minuto. Entonces, vamos a hacer de cuenta que lo siguiente. Hacemos de cuenta de que yo no tengo estas super curvas de operación. ¿Sí? Que yo solamente tengo que esto de aquí. Esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir la bomba. ¿Sí? Y vamos a poner las conexiones necesarias primero. 4, Q102. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner en rating, generar curvas. ¿Sí? Generar curvas de operación. Pam. Y aquí me aparece este menú. Este menú, ¿qué es lo que me dice? Tengo aquí flujo de diseño, la carga en metros de diseño, eficiencia de diseño, el factor de diseño para el flujo, el factor de diseño para la carga, eh, el, el factor de diseño para la eficiencia y tenemos la velocidad de diseño, es decir, las revoluciones por minuto. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo yo introduzco esto de aquí? Aquí, ¿sí? Primeramente, cuando leo estos valores, Qmax y Hmax se están refiriendo a los puntos donde choca, ¿sí? O sea, donde la curva, me voy a copiar esto, se refieren a estos puntos, al punto donde chocaría aquí, ¿sí? Entonces, el flujo, cuando vemos aquí, cuando dice flujo de diseño, tengo que poner que para que dé los mejores resultados, ¿qué tendría que poner? Este flujo dividido entre su factor de sobrediseño, ¿ya? A ver, vamos a entender bien eso. Cada equipo tiene un factor de sobrediseño, que es este. En este caso es el factor de sobrediseño. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, si aquí yo dejo en 10 y aquí lo pongo el factor de diseño como 2,
la curva de operación va a llegar hasta 2 veces el flujo de diseño. ¿No? Es decir, va a llegar hasta ese valor. ¿Por qué? Porque este valor es el que multiplica aquí. ¿Sí? Lo mismo con este del factor de la cabeza, de la carga. ¿Sí? Pero si yo sé, y esta parte quiero que se entienda bien, espero que se esté entendiendo. Si yo sé que este valor es 110 y este valor es 30, si pongo, por ejemplo, 110 y su factor de diseño es 1.1, me va a salir 115, digamos. ¿Qué significa? Que aquí voy a estar trabajando más arriba y no sería lo más adecuado. Entonces, en otras palabras, ¿qué voy a hacer? Este valor que tengo aquí, lo voy a dividir entre el factor de diseño que tengo. ¿Sí? Y ese valor voy a poner. Y aquí tengo un factor de diseño de 2 por defecto. ¿Ya? En algunos libros recomienda 1.2, 1.1 para los factores de diseño de las de bombas. ¿Sí? De intercambiadores de calores 1.25 más o menos por un factor de sobrediseño. Entonces aquí lo que voy a hacer, estos se pueden cambiar por si acaso. Voy a poner 1.1 para los dos. Y lo que voy a hacer es poner 110 dividido entre 1.1. 100. 100 litros por minuto. ¿Vale? Lo mismo voy a hacer con ¿qué? Con el Hmax. Este Hmax es 30. Yo no quiero que calcule más de 30, así que voy a dividir entre el factor 30 dividido entre 1.1. 27.27. 27 le pondré. 27.2. Fíjense, estos algunos están por defecto, lo puedo dejar. Y voy a poner aquí, ¿qué voy a poner? 3.450 revoluciones por minuto. Lo voy a poner en la velocidad. ¿Sí? Algunas placas de bombas también tienen eficiencia. En este caso no la tiene. Con eso es suficiente, ¿sí? Ahora, ¿qué significa este low speed y low speed? Significa lo siguiente. Este va a ser el de alta presión. La otra curva que se va a generar va a ser el 60% de esto. Y la otra curva que se va a generar va a ser el 30% de esto. ¿Vale? Vamos a poner generar curvas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha generado 3 curvas, ¿no? Como les decía, 3 curvas. Una para ¿cuál? Para 3.450, que es la que hemos puesto. Otra para 2070. Y vamos a multiplicar 3.450 por 0.6, que es 60%, 2070, ¿no? Y otra para ¿cuál? 1035. Entonces, ¿qué voy a hacer? 3.450 por 0.3, 1035. Entonces, ¿esos dónde se configuran? Ven aquí. ¿Qué tengo en otras palabras? En otras palabras, tengo una bomba con 3 velocidades para el motor. Digo, para las revoluciones por minuto. Es como si yo tuviera un variador de frecuencia. Que hay bombas que tienen integrado esa parte y hay otras que necesitamos tener un variador de frecuencia, ¿no? Pero ya, ahí no he necesitado introducir. Fíjense, está generado automáticamente. Lo voy a poner esto en litros por minuto. Litros por minuto. Litros por minuto. Y litros por minuto. Y fíjense lo que decíamos. Y aquí es donde se dan cuenta que han introducido los datos de la forma más exacta posible. Aquí tengo 110, que es el flujo máximo en litros por minuto. ¿Y la carga cuánto es? 0. Digo, el flujo 110 y la carga 0. ¿No ve? Entonces ahí nosotros estamos viendo que estamos trabajando en el flujo máximo, ¿no? En el flujo máximo. Y por el contrario, voy a ir a la altura máxima, 30.
Y este flujo es 0. Aquí tengo los límites. Bueno, es 29.9, pero es porque no le he puesto los decimales. Pero aquí tengo 110 y 30. Tengo los puntos de la curva de operación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque prácticamente en muchos casos no tenemos todas las gráficas de operación, solo tenemos algunos datos. Entonces es bueno generar curvas de operación. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, solamente ¿qué hago? Usar curvas. En parámetros borro la eficiencia porque eso se tiene que calcular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, por ejemplo, es poner alguna revolución por minuto, ¿no? Voy a agarrar mi variador de frecuencia y voy a decir, yo quiero que esta bomba trabaje en alta revolución, ¿no? Y con eso yo veo que estos 100 litros por minuto llega hasta ¿cuánto? Hasta 3.608 bares, ¿no? Yo veo eso. Si fuera un flujo menos, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Si fuera un flujo, por ejemplo, de 40 litros por minuto, llega hasta 3.7. Todo eso se rige ¿dónde? En la curva. Entonces, ¿qué curva estoy viendo aquí? 3450. ¿Cuál es esa? Esta. Y si quieren verlo mejor, plot curves. Fíjense aquí dice curva 1, el verde. Curva 2, el lila. Y la curva 3, el celeste. ¿Y dónde estoy operando ahorita? En este punto. Aquí estoy operando. ¿Vale? Entonces, esta es una buena forma de nosotros ir tomando decisiones para ver si el equipo, el flujo que voy a trabajar es necesario, es bueno, es malo y demás, ¿no? Todo esto va a depender de sus condiciones del proceso. Entonces, eso, digamos, es lo que se puede hacer con el HYSYS con respecto al uso de la bomba, ¿vale? Eh, no sé si tiene alguna pregunta o no. Si es que todo es entendido o no, si se está entendiendo. Yo sé que esta parte es un poquito más extensa, pero básicamente ya nos estamos pasando de la parte básica a la parte intermedia, porque la parte básica ya sería simular nomás, y la parte ya un poco intermedia sería usar estos gráficos, ¿no? Y poder analizarlos. Y ustedes dirán, ¿cómo sé que esto representa los metros, digamos? Vamos a convertirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a ir a la bomba y voy a buscar su cambio de presión. Aquí está, su cambio de presión, delta P, que son 2.78 bares. Entonces voy a ir aquí. Tengo un convertidor, creo que está. 2.78. Y lo vamos a convertir. 28.35 metros de agua. ¿Y cómo puedo verificar todo eso? Voy a ir a la bomba nuevamente. En el gráfico, ¿no? Tengo aquí el gráfico. Esta es la de arriba, perdón. Voy a ir a la de abajo. Esta. Voy a ir al gráfico. Y fíjense, esto está alrededor de ¿cuántos metros? 28, 29, más o menos, ¿no? Este flujo. Si va recto, 28, 29. Entonces, eso en nuestro convertidor, ¿cuánto es? 28.65 metros de agua. Esa es, digamos, una forma rápida de verlo o de comprobar todo lo que estamos haciendo. Estamos dándole consistencia a nuestro proceso. ¿Sí? Y he hecho solamente eso ¿con qué? Con esta placa. Nada más. No necesitado gráficos y demás, que también sería bueno que lo tengamos, pero sabemos que no siempre tenemos todo esto. O sea, no siempre los equipos que adquirimos que debería llegar con gráfico de operación de bombas y con gráfico de carga neta de destrucción positiva del NHSP. Obviamente más especificaciones en torque, inercia y demás, pero muchas veces no se tiene todo eso y nosotros tenemos que saber analizar lo que tenemos y en este caso el programa nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a poder ver
Si aquí le pongo 120 o si aquí le pongo 50 y lo pongo a trabajar a altas revoluciones, ¿hasta cuánto va a llegar? Tanto, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber nosotros, ver. Y fíjense, aquí lo pongo 120 y me sale, tiene un valor digo, un valor negativo. Y me sale en amarillo. ¿Por qué? Porque nuestra curva de operación está máxima ¿en dónde? En 110. Entonces yo sé que esta bomba no va a trabajar más de ese caudal. Así que ahí, digamos, estoy limitando a las especificaciones que tenga. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cuestiones ya nosotros podemos ir analizando. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Este es bastante detallado, o sea, se han dado cuenta que solamente hemos visto solo esto, pero para el compresor va a ser algo similar. Es decir, para el compresor igual introducimos curvas que van a ser igual trabajar con eficiencia, con revoluciones por minuto. ¿Vale? Entonces, no sé si tenemos alguna duda o no. Quiero terminar de avanzar estos más de aquí para continuar. Si estamos bien, no hay problema. Si no, dudas nomás. Después de avanzar estos de aquí, vamos a tener una breve pausa, ¿vale? Porque así ha sido un poquito extenso hasta ahorita, pero era necesario verlo para cumplir todo el temario. Entonces, si todo está bien, pasamos al siguiente. ¿Sí? Entonces, como les decía, podemos tener curvas de operación. Aparte de eso, podemos tener lo que son curvas de carga neta de sección positiva, el NPSH, ¿no? Y fíjense, puedo añadir las curvas igual. Tengo los soportes, inercia, que ya va correspondiente al motor, y también una parte del motor eléctrico. Entonces, en aquí a especificaciones ya nosotros tenemos que introducir algunas especificaciones. Y según eso, digamos, el programa va a calcular, por ejemplo, la inercia de la bomba y demás. Por ejemplo, voy a poner aquí eh, la carga de las revoluciones por minuto del motor, ¿no? Voy a poner la potencia máxima, un HP, por ejemplo, que justamente me lo dice aquí, ¿no? Un HP. Ha calculado el torque y con esto puedo calcular la inercia, la inercia del motor, ¿sí? En la unidad correspondiente, obviamente. Eso, digamos, ya involucraría detalles un poquito más avanzados, ¿sí? Y fíjense aquí me dice Dynamics, algunos parámetros para Dynamics, ¿sí? Dynamics, ¿no? Y esta parte de Dynamics, que es esta de aquí principalmente, ¿para qué nos ayuda? Para poder trabajar en modo dinámico, no en modo estacionario. Ahorita estamos en modo estacionario, en modo dinámico cuando vamos variando flujos y demás a medida que pasa el tiempo. Y justamente para eso nos sirve todos esos datos o introducir esos datos, porque han visto que aquí en rating estaba vacío y no pasaba nada, ¿no? Seguía en verde. Es decir, esta parte estaba vacío, no pasaba nada, seguía en verde. Todo normal, todo tranquilo, todo normal. Pero sí, yo quiero trabajar de forma más específica y en modo dinámico, tengo que introducir todo esto que han visto, solamente es introducir los datos de la revolución máxima y la potencia máxima. Full load power, ¿no? Esto vamos a verlo, la parte dinámica, la parte de bombas, intercambiadores de calor, pero también era bueno introducir esto.
¿vale? Con eso estaríamos completando solamente el avance del equipo, pero van a ver que el compresor es básicamente algo similar, igual que el expansor que tiene curvas de operación. Así que por eso he preferido detallarlo en este equipo, que es básicamente uno muy usado. Y también hemos podido usar un caso de estudio ya más puntual, ¿vale? Entonces vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutos y continuamos. ¿Les parece? Ya voy a ponerlo pausa a la grabación. Ya hemos introducido todo lo que es de la bomba. Vamos a ver el compresor que básicamente, en cuanto a una simulación más detallada, trabaja de la misma forma. ¿Sí? Vamos a trabajar con agua igual, pero a una alta temperatura, en estado de vapor, ¿no? Ok. Y técnicamente lo único que hacemos es, hemos introducido las condiciones, ¿no? Temperatura, presión, flujo y composición. Y lo mismo que hemos hecho, conexiones. Y lo que habíamos hecho la anterior vez es básicamente poner aquí una presión de salida para que funcione. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, en lugar de poner la presión de salida, bueno, digo, vamos a poner la presión de salida, pero en lugar de que todo esto se calcule solamente con la eficiencia y demás, vamos a poner el dimensionamiento, ¿no? Aquí por si acaso, si se dan cuenta, tengo la eficiencia diabática, que es un valor que puedo modificar, y tengo la eficiencia politrópica, ¿no? Estamos hablando de dos modelos diferentes de trabajo, donde si yo, a ver, vamos a ver aquí, aquí tenemos su fórmula. Igual está en este libro. Creo que mejor les muestro del libro. Hay en varios libros la misma expresión en sí es para compresión adiabática y para compresión politrópica, solo que cambia una parte de la constante. Aquí tenemos esta expresión, ¿no? Para hallar el trabajo, en este caso el trabajo del compresor, diferente modelo. Aquí tenemos, ¿no? Compresión real politrópica del gas. Y tenemos este modelo de trabajo. Ahora, si ustedes quieren ver con qué modelo está trabajando el programa, lo mismo, el index, y también vamos al compresor. Y nos dice con qué expresión está trabajando. Pues en este caso, por ejemplo, ¿no? Donde trabajamos en función a un exponente n y a un CF. ¿Vale? Entonces, en este caso, digamos, podemos ver, como les había dicho, dentro del mismo programa, podemos ver cómo calcular bueno, cómo calcular los valores o cómo haya los valores del programa, con qué expresión. Pero básicamente esta expresión es similar a la que hay en muchos libros para compresión adiabática y politrópica, que es básicamente esta. ¿Sí? Entonces, voy a tomar en cuenta que con la compresión va a aumentar la temperatura porque estamos trabajando en un modelo adiabático y el aumento de temperatura va a ser el aumento de temperatura adiabático. También politrópico en sí
en los modelos la diferencia es la constante, ¿no? Hay una constante K, el coeficiente adiabático, y otra que tiene su corrección, que es el coeficiente, digo que es básicamente para la operación politrópica. Sí, es básicamente, es una pequeña diferencia para aproximar los resultados más a la realidad posible. Aquí puedo seleccionar el método, ¿no? Y lo que puedo hacer en todo caso es principalmente verificar la relación de presión, ¿sí? Pero antes de ver esta parte, lo mismo que el dimensionamiento de las otras curvas. Voy a añadir una curva y fíjense, es lo mismo. Volumen, flujo volumétrico, carga y porcentaje de eficiencia. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo otras curvas de operación. Voy a volver a abrir, ¿no? Ya también para compresores. Aquí tengo volumen, carga y eficiencia, ¿no? ¿Y esto es para cuánto? Para 5.500 revoluciones por minuto. Así voy añadiendo todas las curvas que tenga de operación. O hasta, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la de 6.050. Esto de 6.050. Ojo, siempre verificando las unidades. Siempre verificando las unidades. Otra curva de 3.300. Y en este caso está más sencillo, ¿no? Por la facilidad de los datos. De 2.200 y de 4.400. 2.200 y 4.400. Entonces, como les decía, digamos, estamos trabajando con un variador de frecuencia, por así decirlo, o como les habíamos explicado en la bomba, el cual tiene diferentes operaciones, ¿no? Para diferentes revoluciones, alta, media y baja. Y lo mismo que hacemos en el otro. Activamos uno por uno en este caso y habilitamos. Y fíjense qué es lo que hace. En este caso, lo que hace es calcular la velocidad del compresor. ¿Para cuál? Para ir a esta presión, para llegar a esta presión. Si vemos los parámetros, automáticamente ha calculado la eficiencia diabática. Anteriormente no teníamos, o sea, que anteriormente estaba aquí un valor de 75, si se acuerdan. Voy a poner aquí, por ejemplo, lo voy a desactivar, ¿no? Y vamos aquí, y aquí estaba, fíjense, valores. 75 estaba así. Pero en este caso, al activar y decir a la presión que yo quiero que salga, nos sale la velocidad del compresor. Entonces, básicamente estamos hablando de algo similar a lo que habíamos hecho en el anterior equipo. ¿Sí? Si queremos ver los gráficos, aquí tenemos los gráficos de carga en metros en función al volumen. ¿No? Tengo este gráfico.
Entonces, estamos trabajando con lo mismo. Sí, por eso, digamos, he querido detallar este, porque el otro técnicamente estamos hablando de algo similar en cuanto a la introducción de datos. ¿Sí? Ahora es verdad que, digamos, en aquí tenemos algunas diferentes opciones, por ejemplo, la forma en que está trabajando la extrapolación y demás que se puede configurar. Estos valores offset, que básicamente es más que todo para el modelo dinámico, ¿sí? La eficiencia puede cambiar de adiabático a politrópico para poder trabajar de otra forma. Y ya se calcula diferente las revoluciones. Esto ya depende del modelo que ustedes estén queriendo trabajar. Obviamente hay algunas condiciones para algunos casos, ¿no? Para cierto tipo de procesos y condiciones eh, es mejor trabajar con uno que con otro. Ahora, generalmente el modelo el politrópico es el más próximo, o sea, es decir, el que más aproxima al real, por así decirlo. No, pero el modelo adiabático tampoco está mal. Y básicamente creo que este es el que más conocemos. Además de eso, tengo para la parte dinámica, flujos límites, no sé la parte de soportes, inercia, donde se configura la parte del motor eléctrico, y lo mismo que el anterior. El motor eléctrico donde se pone las revoluciones máximas, el, el poder, digo, perdón, la potencia, y automáticamente lo que hacemos es calcular la inercia del motor, ¿no? Entonces todo esto, lo que tenemos aquí, nos va a servir para la parte dinámica, pero han visto anteriormente que en la bomba lo hemos podido introducir, ¿sí? El compresor en sí, en esta parte, digamos, trabaja con la parte del motor eléctrico similar a introducción de datos que la bomba. Básicamente estamos hablando de un motor eléctrico para los dos, ¿no? Así que no va a haber problema, ¿vale? Entonces, este sería el compresor ya de una forma más detallada, ¿sí? De una forma más detallada. Y como hemos explicado, digamos, los gráficos de operación de la bomba, los gráficos de operación del compresor, estaremos trabajando de la misma forma, ¿no? Donde tengo un volumen y una presión expresada en carga en metros, ¿sí? Así que el equipo en sí tiene una bastante similaridad que el anterior y lo mismo con el expansor, lo mismo. Si aquí, por ejemplo, lo estoy comprimiendo, lo voy a bajar la presión, 6, 7, Q104, y vamos a bajar la presión hasta una atmósfera, por ejemplo. Y esto es lo que habíamos hecho anterior. Y fíjense que tengo aquí la eficiencia isentrópica en este caso y politrópica. Tengo la potencia liberada, ¿no? Y en la parte de rating, lo mismo. Puedo añadir curvas. ¿En función a qué? En función al volumen o a la masa, en función a la carga o a la potencia, o tomando en cuenta la eficiencia isentrópica o politrópica. ¿Sí? En este caso no tengo unas curvas de operación para trabajar el compresor, digo el expansor, mejor dicho, así que lo voy a dejar así nomás, pero han visto que es igual que el anterior. O sea, solamente añado curva y fíjense, volumen, carga, eficiencia. Lo mismo. Lo activo y lo activo. Nada más. Así que esta parte del dimensionamiento del expansor obviamente nos ayuda a comprobar si el equipo que tenemos está bien y si las condiciones del proceso están bien, o mejor dicho, si el equipo que vamos a introducir con ciertas características va a satisfacer a las condiciones del proceso. Eso necesitamos saber, así que para eso básicamente se usa estas curvas de operación en ambos, compresor, expansor y en la centrífuga, digo en la bomba, bueno, en la bomba, ¿vale? Más que todo para comprobar que el equipo pueda satisfacer las necesidades del proceso que necesitamos, ¿vale? Ahora,
Aquí también vamos a ver lo que es en cuanto a la válvula, algunas partes del dimensionamiento. Que si se van a dar cuenta, la válvula nosotros solamente conectamos, que ya lo hemos hecho anteriormente, conectamos y ponemos una presión de salida o una diferencial de presión o un delta P en parámetros. Y en la parte de rating, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Primero tengo la operación de la válvula, las características, ¿no? Puede trabajar de forma lineal, quick opening, un porcentaje igual o una tabla. Según una tabla puede trabajar. Ya va a depender de cada uno, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo quiera modelar la válvula que está usando. Si uso esta tabla, por ejemplo, en este caso voy a tener el porcentaje de apertura de válvula con respecto al coeficiente, ¿no? Al porcentaje del máximo del coeficiente. Bueno, el CB, tenemos ahora con respecto al CB, mejor dicho. Justamente aquí es donde cada uno tiene que ver cuál es el modelo que debería trabajar para la válvula, ¿no? Generalmente el lineal es el más común, ¿sí? Pero eso no significa que los otros no se puedan usar, y el que es de tabla es básicamente el que es más, bueno, el que se podría calibrar, por así decirlo, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo tengo aquí datos de porcentaje de apertura de la válvula y tengo datos experimentales del CB, o digo del porcentaje de CB, ya puedo calibrar exactamente lo que es la válvula para el proceso, ¿sí? Entonces, esta parte es bastante útil en cuanto al dimensionamiento y el equipo en sí. Si se han dado cuenta que ahorita estamos haciendo más que todo detallando equipos, tanto procesos, no, más equipos. Voy a poner, por ejemplo, puedo poner sizeval, lo voy a poner en lineal y voy a poner sizeval, y lo que hace es calcular la constante CG, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí el porcentaje de apertura. Estos valores de cambio de presión y flow rate son los que hemos puesto. Y estos valores, algunos se calculan automáticamente, otros son como estándares. En sí, todo está basado en el método ANSI-IS. Fíjense, aquí tengo Manufacturer Specific Methods, que básicamente estamos hablando para trabajar con otros modelos, ¿sí? En esta parte ya es un tema muy extenso, digamos, en el cual se puede realizar dimensionamiento de válvulas. De esto, digamos, podría preferir subir un video solamente de la válvula y cómo usar algunas tablas, algunos libros, por ejemplo, donde están. Este, ya de válvulas de control en la parte de dimensionamiento. Este es dimensionamiento, no. ¿Dónde estás? A ver un ratito. Es el mismo, pero en inglés. Sizing. Válvula sizing, aquí tiene que estar. Para el coeficiente de flujo. Había un apartado que era, bueno, creo que es este que hemos pasado. Me acuerdo de las ecuaciones nomás. ¿Dónde estamos? Ah, este es. Este apartado, digamos, te permite, hay algunas constantes y demás de la válvula. Por ejemplo, aquí te ponemos ahí el CB. Y esto ya, digamos, es un tema bastante extenso, que solo involucraría lo que es estos instrumentos. Sí, aquí tenemos ejemplos y demás de cómo trabajar, cómo se hace manualmente, digamos. Y aquí podemos hallar valores de CB y demás, CG, los cuales introducimos ¿dónde? Al programa. Entonces, técnicamente se puede realizar un cálculo manual y con eso introducir. Y también, como les había dicho,
el index también nos ayuda a ver qué tipo necesito, o digo, con qué tipo de ecuación se está trabajando. ¿Dónde estamos? Dynamics no es, aquí está, el coeficiente. Sí. Entonces, digamos, aquí me da algún caso de estudio con respecto a la parte dinámica que la vamos a ver más adelante. Esto de la parte dinámica es bastante útil y van a ver que cuando introducimos las partes de válvulas de control, justamente vamos a poder controlar un tanque, por ejemplo, ¿no? Con el flujo del líquido y demás. A medida que pasa el tiempo, cambia el flujo y la válvula también va cambiando su operación. Pero eso más adelante, ¿ya? En cuanto al dimensionamiento de equipo, han visto que el mismo programa puede especificar con diferentes cuestiones. En aquí tenemos una ecuación con respecto a la resistencia, diferentes métodos, o el método normalizado ANSI-ISA para, digo, con algunos coeficientes correspondientes. Sí, esta parte, digamos, ahorita para verlo, un dimensionamiento de este cero sería bastante extenso. Así que con esto que hemos explicado y con este libro que les voy a enviar, eh, se va a poder detallar de mejor forma y creo que tengo un video por ahí donde se hace un dimensionamiento. Me acuerdo, hemos hecho un dimensionamiento, pero voy a buscarlo el video. Si no, lo voy a hacer nomás. ¿Vale? Entonces tenemos la bomba, compresor, el expansor y la válvula. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una cuestión también. Y esto es lo que les había explicado anterior. Pero hasta ahí no sé si estamos bien. En este caso, digamos, la parte más pesada de la clase ha sido lo inicial. Ya la parte final, si se dan cuenta, algunas cosas se parecen al inicial y algunas cuestiones ya son más teoría, como por ejemplo la parte de la válvula. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Entonces, si estamos bien, continuamos. Aparte de tener, digamos, alguna cuestión con respecto a los equipos a usar, ya una parte de diseño de procesos, por ejemplo, nos permite seleccionar entre uno y otro. ¿Sí? Esto vamos a ver para terminar la parte de equipos de cambio de presión. Seleccionar entre válvulas, compresores, expansores y turbinas. Justamente aquí hay una sugerencia que te permite, igual en otros libros, pero en esta me dice, ¿no? Aquí te dice. Considerar usar un expansor para reducir la presión del gas o una turbina para recuperar la presión del líquido, bueno, para reducir la presión del líquido y recuperar energía en cuanto a los siguientes parámetros. 20 HP y 150 HP respectivamente. Es decir, yo voy a usar un expansor en lugar de una válvula. Me recomienda el libro si lo que recupero es alrededor de 20 HP. Y voy a usar una turbina en lugar de, bueno, voy a usar una turbina en sí, en lugar de una válvula igual, si tengo 150 HP recuperados. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a lo siguiente. Si de aquí voy a bajar de 2 a 1 y este valor, ¿cuánto es? Vamos a ver en HP cuánto es. Son 49 HP. Ya estamos hablando de que estamos por este rango, ¿no? Más de 20 HP.
lo que significa que básicamente estamos trabajando con qué, con el equipo más adecuado. ¿Por qué? Porque estoy recuperando la energía, por así decirlo, con este cambio de presión, con esta reducción de presión. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es algo que te recomiendo. No solo este libro, en otros libros también hay algunos valores diferentes, pero que se pueden usar igual. Y no tampoco es que son tan diferentes. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es una forma de verlo. Por ejemplo, si aquí la recuperación de energía hubiera sido, qué sé yo, 5 HPs, no vale la pena, digamos, usar un expansor, sino una válvula nomás, por el costo, mantenimiento y demás cuestiones. Sí, eso hay que tomar en cuenta cada vez que hagamos un proceso y estamos trabajando, diseñando desde cero. Y aquí vemos también lo que es la turbina. Sí, aquí hay una parte bien interesante. Voy a copiarlo esto. Me voy a pegar. Con respecto a la turbina, si se dan cuenta, en los equipos no hay turbina, solo hay bomba, válvulas. Esta válvula de relief, válvula de alivio, lo vamos a ver cuando veamos el análisis de la parte de seguridad, ¿sí? Y cuando veamos pressure relief. Ahí lo vamos a ver porque es un poquito más, bueno, es un poquito diferente de usar. Pero a lo que me voy. Fíjense aquí, solamente tengo bombas, válvulas, compresor y expansor. No tengo turbina. ¿Por qué? Porque esto lo puedo configurar, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a poner 4 y yo quiero que se reduzca hasta, lo voy a quitar esto, lo voy a quitar sus curvas de operación. Y voy a poner aquí 75 y yo quiero que se reduzca hasta 2, digamos, ¿sí? Entonces, aquí técnicamente estaría actuando como una turbina porque estamos liberando en sí energía bajando la presión. Pero aquí hay una cuestión, esto me está saliendo amarillo. Entonces, en este caso, para poder hacerlo funcionar, hay un pequeño truco que se puede hacer y esto, digamos, es un truco porque van a ver lo siguiente. Voy a ir a rating y voy a ponerlo a actuar como turbina, ¿sí? Quizás esto no influya tanto, pero van a ver lo siguiente. Voy a poner ignore, ¿sí? Lo quito y me va a aparecer esto. No tengo un pequeño error. Ya, on y activar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Básicamente con este truco, lo que es un truco, o sea, vamos a decirlo así, estoy haciendo que reconozca la disminución de presión el equipo. Hace ratos igual salía una disminución de presión, o sea, no es que no salía, sino que el equipo estaba en amarillo porque salía la carga negativa. En este caso igual está saliendo negativo, pero básicamente lo que está haciendo el programa es reconocer esa operación como correcta, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver que esto sería trabajar, digamos, o este flujo sería el que tendría que verificar, ¿no? Si es que yo trabajaría de esta forma, ¿no? Voy a poner cambiar icono. Ok. Entonces ya digamos cada uno dependiendo de lo que quiera hacer. Generalmente esto digamos para representar una turbina y demás para bajar la presión. Generalmente usan en lugar de eso la válvula, ¿no? Porque la válvula igual va a bajar la presión no solamente del gas, también del líquido. Así que eso no hay problema. Pero si ustedes digamos quisieran trabajar con este equipo siempre, representando aquí que se va a liberar energía, ya pueden poner tranquilamente o pueden usar el truco que hemos hecho, ¿no? Activan como turbina, ponen ignorar, lo quitan el on, ponen, se va a poner en pausa, lo quitan ignorar y vamos a activar de nuevamente. ¿Sí? Lo van a ver en el video cuando lo estén repitiendo. Y como les decía, ¿no? Si es tranquilamente un líquido, un gas en una válvula para bajar la presión, no hay problema. De 4 a 2.
Así que técnicamente esos serían los equipos de cambio de presión. Y para terminar, ya, los sistemas de compresión multietapas, ¿vale? En muchos libros lo que hace es recomendar el- lo que se recomienda es en cuanto a los sistemas de compresión multietapas, trabajar con varias etapas de compresión si se tienen cambios altos de presión. Y las etapas de compresión tienen que tener intercambiadores de calor adjuntos, por así decirlo. Sí, intercooler sería. Intercambiadores de calor, interenfriadores, algo así, su traducción. Pero básicamente lo que tenemos es enfriadores entre cada equipo, ¿vale? Ahora vamos a ver dónde recomienda eso. Por ejemplo, aquí te recomienda que si yo voy a cambiar la presión de un gas, aumentar la presión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar esta siguiente tabla puedo usar, donde cada relación de presión va a 4. ¿Sí? ¿Qué se refiere con eso? Si yo voy a ir de 1 a 4, puedo usar solamente una etapa. Si voy a ir de una presión de 1 a 8, ya no podría usar solamente a 1. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo en aquí. Vamos a hacerlo en aquí. Aquí vamos a parámetros y veo la relación de presión, 2. En algunos libros esto recomienda que sea máximo 3. En este libro que acabamos de ver, recomienda hasta 4. ¿Qué significa? Significa que aquí si yo quiero llevar, en este caso llevo a 4, estaría en su máximo. Ahora obviamente el programa puede soportar todo. El programa puede soportar que esto llegue hasta 1000. Perdón. Eficiencia. Estaba con la curva de operación, perdón. Lo voy a quitar esto y lo voy a poner aquí. Ahora sí, ¿no? Está saliendo un poco raro. A ver, a ver, a ver. De un momento. No me está saliendo la eficiencia diabática. Voy a quitar esto. Vamos a poner un valor menor. 50, por ejemplo. Mm, es que es raro porque solamente estoy aumentando la presión. Nada más. Tengo la... es que están activados estos. Bueno, en sí no debería afectar porque no están activadas las curvas de operación. Pero vamos a ver aquí. Voy a hacer otro sistema. ¿Ya? Ahorita esta está a 200. Voy a bajar la temperatura, quizás está muy alta. Está 20. Ahora sí. No. Ahí había seguramente un problema en la temperatura porque una mayor temperatura, como este aumento, fíjense, desde 120 hasta 685. Si esto estaba en 200, llega seguramente hasta 1000. Pero lo que decía, ¿no? Lo que iba diciendo más que todo en esta parte era lo siguiente. El programa aguanta, digamos. Aguanta que yo aquí ponga 20 atmósferas. Digo 20 de relación de presión. No hay problema con el programa. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene esa restricción que dice aquí. Sí. Pero nosotros tenemos que saber analizar esa parte. Por ejemplo, en este proceso de aquí, de producción de óxido de etileno, el aire, ya, el aire va desde 1, a ver, vamos a poner desde la corriente 1, que está atmosférica, hasta las 7. Vamos a ver cuánto es. La 1 está a 1 bar. Y la 7, ¿cuánto está? A 27 bars, ¿no? Entonces, este es un diagrama de flujo basado en una licencia, ¿ya? Sacado del libro Análisis y Síntesis de Procesos Químicos.
que les voy a enviar, que también les envío a la biblioteca. Y el proceso podría haber usado aquí solamente un compresor, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es usar un sistema de compresión de múltiples etapas. Vale, eso sería lo recomendable. Voy a conectar esto y vamos a guardarlo esto. Y por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Esto para terminar. Voy a añadir mi lista de componentes el aire. Un paquete de fluidos basado en ecuación de estado como PSV o Ben Robinson. PSV voy a poner. Y vamos a poner aquí mi corriente de aire. 100 kilogramos, digamos. 1000 kilogramos hora. 25 grados centígrados. Una atmósfera y una composición de puro aire. Ok. Y de esto que está a una atmósfera, tenemos que llegar a ¿cuánto? A una corriente que esté a 27 atmósferas. Y claro, lo podría hacer en un solo compresor, pero no es lo que lo recomendable. ¿Por qué? En muchos libros se explican diferentes cuestiones, pero todos se basan en lo mismo, en la temperatura. En un cambio brusco de presión, hay un cambio de temperatura bastante grande, el cual daña el equipo. Algunos libros son más detallistas con respecto a ese daño, daña los sellos y demás, o algunos otros libros solamente dicen que daña el equipo, pero básicamente en la mayoría de los libros se basa en eso, en que en un cambio de presión hay un cambio de temperatura, y el cambio de temperatura no debe ser tan elevado en el compresor, lo que significa que si yo voy a hacer este cambio de 1 a 27, tengo que usar, primeramente voy a usar un compresor. 1 a 3. Bueno, a 3 voy a poner el calor. Y voy a poner aquí la relación de presión 4, la máxima. La máxima sugerida, ¿ya? Han visto que la temperatura se ha disparado a 217, entonces voy a usar un intercambiador de calor. De 3 a 4. Con 101. El cambiador de calor va a tener una caída de presión. Como es un gas, podemos decir que va a ser 3 psi según el libro. Si no, podemos poner una caída de presión que calculemos. Pero lo voy a bajar la temperatura, por ejemplo, hasta 50. ¿Sí? Y voy a seguir haciendo eso. ¿Sí? Voy a volver a usar el compresor. Lo mismo. 4, 4, 5, cociente 2 y parámetros. Voy a poner 4 otra vez. En este caso, usando este 4, ¿a cuánto llega? A 15 atmósferas. Todavía no ha llegado a 27. Pero igual la temperatura se ha disparado, así que nuevamente. En algunos sistemas se utiliza un separador más. Es decir, ponte aquí, estoy con 5, 6. Voy a poner aquí Q103. Voy a poner la caída de presión de 3 psi. Y voy a poner aquí, la temperatura 50. ¿Sí? En algunos procesos es necesario que aparte del compresor enfriador venga un tambor separador, este separador de fases. ¿Ya? ¿Por qué es necesario? Porque al aumentar la presión y bajar la temperatura puede que se forme algún líquido. ¿Sí? Aquí sería entre 6, 7 y 8. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en separadores. El que he puesto es este de aquí, separador.
Sí, en algunos procesos requieren eso. ¿Por qué? Porque básicamente les había dicho que a alta presión y a baja temperatura puede que se forme un líquido y el líquido no puede pasar al siguiente compresor, ¿no ve? No puede pasar al siguiente compresor. ¿Por qué? Porque tendría que pasar solamente gas. Y por último, llegamos así. Voy a poner un compresor más. Estamos haciendo técnicamente el proceso que estaba ahí. ¿Sí? Si aquí pongo la relación de presión 4, esto llega ya a ¿cuánto? A 257, digo, perdón, a 59 atmósferas. Pero yo no quiero llegar a 59, yo quiero llegar solamente a ¿cuánto? A 27, ¿no? Entonces puedo poner aquí 27. Y ya he llegado a mis condiciones que quería. ¿Sí? Y justamente eso es lo que tiene este proceso de aquí. Compresor, enfriador y compresor. Compresor, enfriador. Compresor, enfriador y compresor. Esto lo he puesto solamente para explicar. En este caso, como el aire sabemos que no se va a condensar a estas condiciones, ¿no? A estas condiciones el contenido del aire no se va a condensar. Esto es innecesario, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si fuera otro caso? Aquí justamente tengo un caso de esos. A ver si te lo voy a poner pausa a esto para terminar.